Vale, entonces, buenos días a todos. Iniciamos después de esta sesión breve de preguntas la segunda clase de este curso del grafeno a los aislantes topológicos. Ah, bueno, hoy vamos a continuar nuestro plan. La clase anterior estuvimos viendo, vimos algunas cosas que son muy generales sobre el contexto donde se va a desarrollar el curso. Hablamos un poquito de Quantum Materials, si se acuerdan. Hablamos después algunas generalidades sobre grafeno, por qué el interés, algunas propiedades. Ahora vamos a entrar un poco más en el material y en cosas que son un poco más técnicas. Les pido de nuevo, igual que en la clase anterior, en cualquier momento me pueden interrumpir, hacer preguntas, es la idea del curso. Y nada, siéntanse libres de- de hacer preguntas en cualquier momento. Vamos a iniciar. Acá tengo la pantalla completa. Eh, entonces seguimos con el plan. Como les decía, en esta primera parte nos vamos a abocar al grafeno. Parece un poco antojadizo porque uno dirá cuál es la conexión del grafeno con los aislantes topológicos, pero van a ver que hay muchísimas conexiones y que en parte también explica por qué mucha de la gente que estaba trabajando con grafeno migró o está trabajando ahora en la intersección de áreas con aislantes topológicos también detrás. Les pido que si tienen algún micrófono encendido lo apaguen hasta que vayan a hacer una pregunta y demás, así no tenemos interferencia. Entonces, como les decía, el, el grafeno es un punto de partida excelente para pensar en aislantes topológicos y eso va a ser más evidente en las clases que siguen. Eh, entonces vamos a esta segunda parte. Lo que nos vamos a enfocar hoy es en la estructura electrónica peculiar del grafeno, que es uno de que es uno de los puntos importantes para que aprendan durante este curso. Entonces, un poco en resonancia con la pregunta que hacía recién, hay que tener en cuenta que en base a los orbitales híbridos que uno arma, si recuerdan, el grafeno era esta estructura tipo panal de abejas, hexagonal, plana, donde los átomos de carbono están ahí en los vértices de, de esa estructura. Y al momento si uno piensa en soluciones tipo átomo de hidrógeno, ahora reparametrizadas, uno lo que va a tener que hacer para entender un poco mejor lo que pasa es hacer un cambio de base. Y ahí uno lo que hace es combina linealmente de los cuatro estos electrones exteriores que tiene el carbono, uno va a combinar tres de ellos, el 2s, 2px, digamos 2pi, y esos tres uno los va a combinar linealmente para formar nuevos orbitales que son estos orbitales sp2, que a veces en la literatura también se llaman orbitales sigma, como ven ahí en, en, el, en la figura. Estos orbitales sigma o sp2 esencialmente tienen los lóbulos a 120 grados y son los que van a dar al material su estructura mecánica y su robustez en sí. Ahora, nos está quedando de esos cuatro electrones exteriores, nos está quedando un cuarto, que es el pz. El pz va a quedar como estos orbitales que acá están denotados con pi, que es otro nombre que se usa mucho en la literatura, y esos orbitales esencialmente están libres, porque estos van a tener muy poco traslape u overlap con el de los átomos vecinos. Entonces, al contrario de los orbitales sigma, que sí van a tener un traslape importante porque entre ellos están apuntando justo en la misma dirección, los orbitales pi tienen un traslape menor, entonces esos realmente van a quedar más libres. Ahora, ¿cómo influye ese traslape en la estructura electrónica? Bueno, influye de una manera que es bien importante.
si yo pensemos en el caso más simple en el que tengo solamente dos de estos orbitales que vienen y están juntos en algún lado. Tengo estos dos orbitales, si la interacción entre ellos es más fuerte, los niveles se tienden a repeler más y se separan más. Si esa interacción es débil, se van a quedar un poco más cerca entre sí. Y eso es lo que se ve en este gráfico que está acá a la, a la derecha. Van a ver que los orbitales sigma, que corresponden a los sp2, fíjense que en general se tienden a desdoblar y forman bandas que están bastante separadas entre sí, una banda ligante y una banda antiligante. En cambio, los orbitales pz que forman estos pi, están representados en color más oscuro, al tener menos traslape, eh, ahora van a estar en toda la zona esta entre medio. ¿Sí? Y estos son los valores típicos que están en electronvoltios para las energías. Estos números corresponden a la escala de energía en electronvoltios. Entonces, de ahí lo que vemos es que si ahora ocupamos todos los niveles hasta acabar los electrones que tenemos disponibles, llegamos al nivel de Fermi, y el nivel de Fermi va a estar esencialmente, eh, los orbitales que van a estar interviniendo ahí cerca van a ser los orbitales pz o estos pi. Los sigma están realmente bastante más profundos. Fíjense que para que tengan una idea de cuán profundo significa esto, tienen que comparar estas escalas, que son electronvoltios, con la temperatura. ¿Sí? 300 Kelvin corresponden a 25 milielectronvoltios. O sea que realmente es moverse muy, muy poquito eh, en esta escala. Hasta aquí preguntas. Profe, yo no entiendo muy bien la diferencia como entre el sigma y el sigma asterisco, como que, Uno es notación, sigma es ¿ya? el ligante y sigma asterisco es el antiligante. Pero como visualmente, si vemos como como la imagen que hay al lado, como Sí, puedo definirlos como con algo, o uno de un átomo y el otro del vecino, como que eso no me queda muy claro. claro, ahora uno cuando está pensando en sigma, está pensando en eh, el cristal. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que hago es traigo orbitales sp2 de cada átomo y los hago interactuar entre sí. Estos orbitales sp2 de cada átomo que los hago interactuar entre sí, a su vez me van a formar ahora, voy a tener nuevas soluciones para el sistema completo, y esas soluciones pueden ser ligantes o antiligantes, dependiendo de si la densidad electrónica está más bien compartida entre átomos o al contrario, está separada. Si Ok, está compartida es ligante. ya. Entonces la diferencia entre los sp2 y estos sigma es que ahora cuando uno está denotando estas bandas como sigma, sigma asterisco, pi, pi asterisco, acá uno está pensando en el cristal entero. Ya, ya. Y entonces ahora cuando uno piensa en el cristal, estos distintos orbitales sp2, al hacer eh, combinaciones, uno puede generar orbitales o estados del cristal que son ligantes o antiligantes. Ok. Más preguntas, dudas. Profe, pero esos estados del cristal son, ¿es pensando en el cristal completo o átomo por cristal y yo puedo tener las dos combinaciones ligante-antiligante? O sea, a las combinaciones ligantes y antiligantes ya las puedo ver en una molécula diatómica. Ok. Si en una Ujú. molécula diatómica ya puedo ver la física asociada a estos orbitales. Ahora acá estamos pensando en el cristal completo. Ya. Y cuando aparece este cambio de base, aparece porque el hamiltoniano del cristal cambia si yo lo hibridizo. El cambio de base de pasar de los orbitales hidrogenoides 2s, 2px, 2pi, 2pz a sp2 es, Ujú. y más pz, es un artificio que permite acercarse más a lo que van a ser los verdaderos orbitales del sistema completo. O sea, cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger y uno encuentra los autoestados, uno lo que está haciendo es, al encontrar los autoestados, se encuentra una base donde el problema se escribe de una manera más simple. Claro. En esa base, el hamiltoniano es diagonal. Ujú.
Ahora, al hacer el cambio de- de pasar de una base que para cada átomo es 2s, 2px, 2pi, 2pz, a los 3sp2 más pz, uno lo que Ujú. logra es generar más ceros en la nueva representación del Hamiltoniano en esa base. Ok, Entonces lo que uno está haciendo al hacer el cambio de base es acercarse más a los orbitales que el cristal realmente van a ser los que use, a las combinaciones que el cristal va a usar. ok. Ujú, Entonces es un juego que permite tener soluciones que son más fáciles. ujú. Más preguntas. Yo tengo una. Sí. ¿Por qué en el caso de los sigma se abre un gap y en el caso de los pi no? O sea, El, usted habló de que era por la interacción, pero ¿por qué? o sea, el motivo tiene que ver con la magnitud de la interacción. Si la interacción entre estos orbitales es suficientemente grande, entonces hay un desdoblamiento, un splitting. Ahora, cuando la interacción es más débil, lo que ocurre es que empiezan a existir splittings, pero pueden no ser suficientes cuando formo la banda para que esa banda tenga efectivamente una brecha. Ok, gracias. Más preguntas, dudas. Hay realmente órdenes, es muy grande la diferencia de acople de los orbitales sp2 entre sí comparado con los orbitales pz. La diferencia es realmente bien importante y eso es lo que se refleja en ese esquema rústico de bandas que está ahí a la derecha. A algunos les puede parecer un poco de magia, por ahí si no han escuchado de orbitales híbridos y demás, la gente que viene con expertise en química seguramente lo tiene más claro, pero para nosotros en física es esencialmente un cambio de base. Y tengan en cuenta que lo que uno está haciendo es bajando a una base que está más próxima a la base que resuelve el problema. Profe, pero insisto con la pregunta porque Sí, eh, eh, entiendo que uno hace un cambio de base, baja ujú, una base que le permite diagonalizar de mejor manera el hamiltoniano, que genera más cero, sí. pero no entiendo cuál es el hamiltoniano, primer hamiltoniano, digamos, el que uno Sí, intenta a lo mejor diagonalizar primero. sí, muy El buena, carbono solo, el carbono distribuido de otra manera, no, eso es lo que me muy intriga. buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, el hamiltoniano de base es un hamiltoniano que en general es complejo porque va a tener todas las interacciones electrostáticas entre átomos. Y la parte electrostática debido a cada átomo individual es una cosa compleja. Normalmente para resolver eso uno lo que va a usar es, la mejor manera de hacerlo es ir a una resolución ab inicio del problema, de primeros principios, donde uno solamente va a poner los potenciales, va a hacer una relajación, como se llama, del sistema para encontrar las posiciones de equilibrio de los átomos y va a generar de manera autoconsistente el potencial. Y eso es un procedimiento que en general es complejo. Nosotros en lo que hace a este curso vamos a usar un tipo de modelamiento que es, tipo de modelamiento que se llama semi-empírico, donde uno lo que va a hacer es tomar algunos parámetros de otros cálculos más avanzados y hacer un modelo más simple. Ok, Eso respecto cuál es el hamiltoniano de partida, ¿no? Y es algo complejo, es lo que sea que venga de las interacciones entre esos átomos y que hay que determinar de otra forma. ok. Ujú. Vale. Y siéntanse totalmente libres de repreguntar. La idea es, eh, como yo siempre digo en clases, que uno no existe nada que nos permita medir la comprensión, no hay ningún aparato que nos permita medir la comprensión que uno tiene de algo, pero lo que uno sí sabe es que cuánto uno por ahí entiende de algún problema correlaciona con de cuántas maneras diferentes uno puede eh, llegar a una conclusión parecida. Y en ese sentido, si hacen preguntas y repreguntan, vamos a tratar de volver eh,
de otra forma para que quede más claro. Así que siéntanse libres de repreguntar. Vale, entonces una vez que vamos a iniciar entonces por lo más simple, que es hasta ahora del grafeno lo único que sabemos es la estructura en el espacio, cómo están dispuestos los átomos. Entonces eso es lo que me da es la red en el espacio real, que es lo que está acá a la izquierda. En el caso del grafeno lo podemos modelar como una red de Bravais triangular con una base de dos átomos. Entonces, si se fijan, en lo que está acá en el- en el, eh, este rombo que está en gris, es esencialmente una celda unidad de ese cristal. Si ahora voy trasladando en vectores de la red de Bravais esta, esta zona gris, puedo cubrir todo el espacio sin que dos de estas zonas grises se traslapen entre sí y sin dejar huecos. Entonces esa es la clave para formar la red en el espacio real. Una vez que tengo esa red en el espacio real, uno lo que aprende en física del estado sólido es que uno puede, y es realmente muy útil, pensar en el espacio recíproco asociado a esa red. El espacio recíproco esencialmente va a ser otra red, va a tener propiedades similares a la red de Bravais original, y son ahora estos puntos negros que están representados a la derecha. ¿Sí? En ese espacio, dentro, ahora fíjense que está marcado KX, KY, es esencialmente un espacio de, de vectores de onda, de pseudomomentos. Eh, en ese espacio puedo hacer construcciones muy parecidas a las que hacía en la red de Bravais original. De la misma manera en que la red de Bravais original podía definir una celda unidad, en este espacio recíproco también puedo definir una celda unidad, puedo hacer la construcción de Wigner sites, que es esta que está acá marcada en gris, y generarme lo que se llama la primera zona de Brillouin. Entonces, esta construcción que está acá en gris es lo que sería una primera zona de Brillouin asociada a esta red recíproca. O sea, es la celda de Wigner sites de la red recíproca. Entonces, fíjense que todos los puntos en gris están más cerca de este punto central que está acá denotado con gamma que a cualquiera de los otros puntos de la red. ¿Sí? Ahora, dentro de este espacio, ¿por qué es muy útil? Este espacio es muy útil porque ahí adentro van a vivir las etiquetas que uso para representar mis estados de Bloch del cristal. Entonces, esencialmente, trabajar en este espacio es muy útil porque ahí adentro tengo las etiquetas de mis estados. Hasta acá preguntas, dudas. Profesor, ¿a qué se refiere con etiqueta O sea, en ese espacio? muy bien, muy buena pregunta. Si recuerdan, cuando uno enuncia el teorema de Bloch lo que me asegura es que existe un conjunto completo de soluciones del hamiltoniano que es periódico espacialmente, que tienen una forma muy particular. Esas soluciones son el producto de una exponencial compleja, un e a la i k escalar r, k el vector de onda, o sea que eso es una onda plana, multiplicado por una función que tiene una particularidad de ser una función periódica con el mismo periodo que la red de Bravais. Esas funciones que están multiplicando a la onda plana, uno típicamente las denota, por ejemplo, con un U sub n k. N es el índice de bandas, k es el vector de onda. Entonces fíjense que ahora toda esta solución global, que es el producto de esta onda plana y esta función periódica con el mismo periodo de la red, me forman lo que se llaman los estados de Bloch, que las soluciones que propone Bloch, que tienen dos etiquetas, n y k. ¿Sí? El n es el índice de banda, k es el índice asociado a los vectores de onda posibles. Entonces, en ese sentido, cuando estoy trabajando en el espacio recíproco, estoy haciendo algo que es bien útil porque estoy pasando al espacio donde viven las etiquetas de esa solución, o los índices de esa solución.
Profe, y si yo pienso en una función de Bloch asociado al espacio recíproco, ¿esa función de Bloch ya la estoy pensando para estado híbrido o no? Ahora esta solución de Bloch va a ser lo que tenga que ser, es una solución exacta del problema. Ok. Ujú. Ahora, esa solución exacta se puede escribir y en general entender más fácil si pienso en los estados híbridos Ok, perfecto. como base. Perfecto. Más preguntas. ¿Dudas? ¿Quejas? Es la oportunidad. Entonces, una vez que tenemos esta estructura de una red en el espacio real, la red en el espacio recíproco, bueno, por otro lado, no se preocupen, esto lo vamos a remirar en los problemas del curso de nuevo, así que si por ahí han olvidado algunos conceptos que vienen de sólido, eh, eh, se pueden usar los problemas como un momento para volver a estas cosas. Ahora, una vez que tenemos esta estructura de la red en espacio real y la red recíproca, podemos usar el teorema de Bloch eh, para resolverlo. Ahora, ¿en qué base lo resolvemos? Bueno, eh, una forma de tener un modelo relativamente simple es usar lo que se llama eh, un modelo semi-empírico o type binding o de enlace fuerte. Si no, uno podría recurrir a métodos de primeros principios como es teoría de funcional densidad. En este curso vamos a hacer esencialmente lo primero, vamos a usar modelos type binding. Entonces, en esos modelos type binding, esencialmente lo que estamos haciendo de nuevo es usar la base de combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, lo primero es escribir el hamiltoniano. En ese hamiltoniano voy a suponer algunas interacciones que alguien me las tiene que dar, eh, pero no es tan difícil de escribir. Entonces, una forma de hacerlo es, lo primero es, por ejemplo, tengo mi red de grafeno, tomo una celda unidad eh, central, que acá estoy denotando con 0, me fijo cuáles son todas sus celdas que son primeros vecinos, donde hay interacciones directas. La 1, la 2, la 3, la 4, ahí las marqué con algún número. La forma que uso es arbitraria. Fíjense que, como les dije, esto era una red de Bravais con base, donde tengo dos átomos. Tengo un átomo A y un átomo B, que están marcados en color oscuro y en blanco. Entonces, una vez que armo eso, lo que voy a hacer es, si yo quiero escribir el hamiltoniano, tengo que ordenar eh, esos orbitales y generarme una grilla. ¿Sí? El hamiltoniano, si ahora estoy tratando de escribir su representación matricial, me tengo que armar una grilla. Y acá lo que hice fue, armé la grilla donde la primera letra, el primer número corresponde a el índice de la celda, que son esos numeritos que elegí arriba. El segundo índice es el tipo de átomo. Entonces, acá los ordené de esta forma. Puse 3A, 3B, 4A, 4B, 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B. Pero es arbitrario. Ese orden es un orden arbitrario. Lo que hice fue, ordené acá la celda central, que es la 0, y todas sus vecinas. El hamiltoniano, por supuesto, se continúa hasta el infinito, pero ya acá estoy tomando esa parte. Ahora, este juego de empezar a llenar esta grilla con, con números o lo que sea la magnitud del acople, se parece mucho a una especie de batalla naval, un viejo juego que quizás algunos de ustedes eh, recuerden y que ahora en estos tiempos de confinamiento quizás algunos han vuelto a jugarlo. Eh, pero, pero entonces, veamos qué significan. Por ejemplo, 0A con 0A, voy a este dígito que tengo acá. ¿Sí? Es la interacción de un orbital que está en la celda 0, átomo A, ¿sí? Consigo mismo. En este modelo simple, como quiero describir propiedades electrónicas, lo que voy a hacer es considerar un único orbital por átomo. Ese orbital es el pz. Entonces fíjense que acá lo que voy a hacer es, quiero ver cuál es el valor de la interacción de 0A consigo mismo, y eso es una energía de sitio que lo puedo elegir arbitrariamente en el valor que quiera, en particular 0. Lo mismo con 0B, el orbital en el átomo B, desde la celda 0,
también es un orbital PZ y tiene a priori la misma energía que el orbital de su vecino. Entonces por eso esos dos los puse en cero. Preguntas hasta acá. ¿Me siguen? Vale. Entonces, veamos el otro elemento, 0A con 0B. Esto significa que estoy viendo la interacción entre los orbitales en los átomos A y B de la celda 0, el negro y el blanco, eh, la interacción que tienen entre esos dos. A eso lo voy a parametrizar con este valor que voy a poner menos gamma 0. El menos lo pongo porque gamma 0 voy a suponer que es negativo, de manera de que el orbital, el estado que corresponde a energía más baja, sea un estado ligante. Y ese valor me lo va a tener que dar alguien de otro cálculo, que puede ser un cálculo de primeros principios o ajuste con un experimento. De ahí el nombre de este tipo de modelos semi-empíricos. Entonces fíjense que ahí lo que estoy haciendo esencialmente es empiezo a armar, a desvelar de alguna forma los valores que están en esta matriz de esta batalla naval, los distintos elementos de matriz que corresponden al hamiltoniano en esta representación. Por supuesto que acá hay otra cosa implícita que estoy haciendo y que siempre lo que se hace en estos modelos tipo tight binding o de enlace fuerte es que estoy truncando mi espacio de Hilbert. O sea, acá estoy considerando solamente los orbitales PZ. Eso es una suposición importante que está siempre de fondo. Después fíjense que puedo seguir sobre esta fila moviéndome, por ejemplo, 0A con 1A. 0A es este que está acá. 1A, fíjense, 0A es este que está acá. 1A, 0A y después tengo 1A. ¿Dónde está la 1? Es este de acá. Entonces fíjense que esos dos están bastante más allá de primeros vecinos. En este modelo simple voy a considerar solo las interacciones a primeros vecinos. Entonces esta interacción que es de orden más alta la voy a poner igual a 0. Por eso acá pongo este 0 que está acá. Sí, lo mismo para el elemento que es el hermitiano conjugado. Y así puedo seguir con todos los elementos estos. Y lo que voy a ver es que, por ejemplo, el 0A interactúa con el 4B y con el 3B. Si se fijan, 0A interactúa con 4B y con 3B y con ninguno de los otros. Y esto esencialmente es lo que veo en esta fila. Algo parecido a lo que puedo hacer con la segunda fila. Y así logro armar, después de un rato, el hamiltoniano entero del sistema. Preguntas. Profe, usted dijo que usted piensa en un menos gamma 0 Sí, para establecer un estado ligado entre primeros vecinos, entre claro. PZ y primeros vecinos. Lo que quiero es que el Estado estado de más ligado, baja energía sea ligante. el de más baja, pero eso no sería como, no le daría libertad eléctrica, digamos, a ese electrón. No entiendo cómo un estado ligado, después yo voy a tener a lo mejor que eso describa propiedades eléctricas y no simplemente un enlace covalente. No sé. Hay una pequeña diferencia. Yo estoy pensando en un estado ligante, ¿Sí? no ligado. Ah, ligante, no ligado. Ok, ligante en el sentido del sigma que hablaba antes. En el sentido de que Ligante antiligante. ese estado no es un bound state. ¿Ya? Este estado sí, al ser un estado de Bloch, va a ser un estado que se va a propagar a lo largo del cristal, pero la diferencia entre ligantes y antiligantes tiene que ver con dónde está la densidad electrónica. Si la densidad electrónica está compartida, es ligante. Si está separada y cada átomo se la guarda para sí, entonces es antiligante. Perfecto, que lo confundí con ligado, entonces ahí me Exacto. generó la... No, muy buena la pregunta. Y pregunten porque que no queden las dudas en el medio. Pregunten. Profe, pero aquí yo puedo ver reflejado de alguna manera en la matriz algún sigma antiligante. Ojo, estos son todos orbitales PZ. Ya, es que eso es mi otra duda entonces, porque creo que estoy enredado un poco. Yo pensaba que los SP2 eran los que se encargaban de formar la red, ¿o no? Sí, son los que se encargan de Como que- formar la red. Como esos se desdoblan mucho
y quiero ver las propiedades electrónicas, estoy considerando solo los PZ. Pero ahora, los orbitales PZ también pueden formar orbitales que son más bien ligantes o más bien antiligantes. O sea, entonces aquí vemos la interacción entre los orbitales PZ de distintas moléculas. De O sea, de distintos átomos. Eso. Sí. Ya. Y eso los tengo ahora en cuenta. Y ¿cómo me puedo dar cuenta si el carácter es ligante o antiligante? Miro los autovectores. Si los autovectores, una vez que escribo en términos de las funciones que son funciones de posición, me doy cuenta que las densidades están entre átomos, entonces es ligante, y si están separados es antiligante. Ok. Pero es esencialmente mirar los autovectores. Más preguntas. Entonces fíjense que de esa manera tengo el hamiltoniano, y fíjense que acá un poco a propósito no llené la matriz completa. Me preocupé de tener llenas solamente dos filas, que son las filas que corresponden a el 0A y el 0B, que es la celda esta central de la que partí. ¿Por qué hago eso? Porque el momento en que ahora voy a escribir eh, la ecuación de Schrödinger usando un estado tipo Bloch, acá esencialmente fíjense que lo que hago es escribo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo usando el ansatz que me da Bloch. Bloch lo que me dice es que si yo tengo en una dada celda, por ejemplo esta celda central, amplitudes de probabilidad C sub A y C sub B, la amplitud de probabilidad de encontrar a estas partículas en la celda siguiente va a diferir de la probabilidad que tengo, de la amplitud de probabilidad que tengo en la celda 0 en solamente una fase. Y esa fase es la que está escrita acá, que es E a la IK escalar la diferencia entre los vectores de red de Bravais asociados a cada celda. R1 menos R0, R4 menos R0, R3 menos R0, R2 menos R0. Entonces, esencialmente, las amplitudes de probabilidad en una celda difieren de la siguiente en nada más que una fase, que es la que me da el teorema de Bloch. Entonces, este eh, estado acá que estoy usando es un estado que está armado de acuerdo al teorema de Bloch. Preguntas hasta acá. Acá estoy usando esencialmente el ansatz de Bloch. Y me armo con esto la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y ahora puedo resolver. Fíjense que de esta manera tengo solamente dos incógnitas. Todo está escrito en términos de las amplitudes de probabilidad en una celda de partida. No tengo infinitas incógnitas como tendría si estos coeficientes no estuvieran conectados entre sí. Entonces, como tengo solamente dos incógnitas, ahora me van a hacer falta solamente dos ecuaciones. Uno puede ver que las otras ecuaciones que se forman con las otras filas son esencialmente las mismas, o sea, no agregan información. Esas otras ecuaciones son linealmente dependientes. Preguntas hasta acá, dudas. Entonces, una vez que hago esto, eh, me quedo con estas dos ecuaciones que les comentaba, y empiezo a jugar un poco con qué son cada una de estas diferencias entre vectores. Empiezo a jugar con qué es R4 menos R0, R1 menos R0, y así siguiendo. Y de esta forma, después de resolver, puedo encontrar cuáles son las energías en función de Kx y Ky. Y las autoenergías del sistema están expresadas acá en términos de las componentes Kx y Ky del vector de onda y parámetros geométricos que tienen que ver con la red. Muy importante, aparece el único parámetro que pusimos en el hamiltoniano, que es gamma 0, que es este acople entre los orbitales PZ primeros vecinos. Entonces, si alguien me dijo cuánto valía este gamma 0, yo ya tengo ahora una primera aproximación para mi estructura de bandas asociada a los orbitales PZ, que va a ser la que realmente determina lo que le pasa al sistema. Preguntas hasta acá, dudas. Hay una duda en el chat, profe. Sí. K era
escalar, perdón. Eh, Perdón, no dije que K era escalar, dije que esto es K, producto escalar con R1 menos R0, R4 menos R0. La pregunta es que este K que era, este K es un vector, tiene componentes KX, KY, y acá estos productos son producto escalar o producto punto o interno, el nombre que le quieran dar. No sé si eso soluciona la duda. Ahora, estos K que están acá no pertenecen a la red de Bravais. Estos K que están acá, si se fijan, alguno podría ser que cae en la red de Bravais, pero en general no, porque viven dentro de la primera zona de Brillouin. Entonces, si volvemos a lo que teníamos antes, fíjense que acá los puntos que son de la red de Bravais son estos puntos negros. Los K que estoy viendo que están en la primera zona son todos los puntos que están dentro de esta zona sombreada con gris. Entonces fíjense que en general esos puntos no están dentro de la red de Bravais. Sí, eso es una observación para que lo tengan en cuenta. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Gerd pregunta, dice que se quedó pensando en por qué usamos los orbitales pi, no los sigma para escribir el hamiltoniano. Lo hacemos por esto que les acabo de decir antes. Lo hacemos porque queremos describir propiedades electrónicas, que son cosas que ocurren cerca en general del nivel de Fermi, y cerca del nivel de Fermi los que están son los orbitales pi. Los sigma están bastante más lejos. ¿Cuán lejos? Acá podría parecer que no es tan lejos, pero fíjense que son varios electronvoltios de distancia entre el nivel de Fermi y los sigma. Y como les dije antes, una escala, por ejemplo, relevante es la temperatura. 300 Kelvin corresponden a 25 milielectronvoltios. Entonces fíjense que esta distancia es realmente enorme a los efectos de excitaciones eléctricas. Espero que eso ahí ayude a resolver. Entonces, fíjense que así como estamos, logramos encontrar la estructura de bandas, la relación de dispersión, pensando en estos orbitales que van a ser los más importantes para propiedades eléctricas, en un modelito muy simple, donde consideramos un único orbital por átomo, que es el orbital PZ, y tenemos un parámetro libre o semiempírico, que es este gamma 0. Me lo tiene que dar alguien externamente para que pueda seguir. Este modelo supone muchas cosas, estamos suponiendo interacciones solamente a primeros vecinos, cosas que puede cambiar y demás, pero es una primera aproximación y que funciona bastante bien en muchos casos. Veamos un poquito cómo se ve esta relación de dispersión que obtuvimos. La relación de dispersión que obtenemos se ve así como está acá. Esto es energía en función de Kx y Ki. Entonces fíjense que hay dos bandas que se tocan en estos vértices, que están marcados acá como K+, K-, son estos puntos negros y blancos. En esos puntos se tocan estas dos bandas. Entonces técnicamente esta estructura electrónica corresponde a un semiconductor de gap nulo, porque la brecha energética es estrictamente cero, los puntos se llegan a tocar. Si me paro muy cerca de lo que correspondería al nivel de Fermi, que son estos puntos, que está cerca de estos puntos que están marcados acá, lo que tengo es una relación de dispersión que tiene esa forma muy particular, es una forma cónica. Esos conos son bien interesantes. El punto en particular es lo que la gente llama punto de Dirac, y ese punto de toque tiene una propiedad particular, que es que no es un punto accidental, está protegido por simetrías. O sea, muchas veces que uno tiene un punto de degeneración como este, esas degeneraciones pueden ser accidentales o no. En este caso, la degeneración que tenemos es una degeneración que no es accidental, está protegida por simetrías. Simetría de reversión temporal y simetría de inversión espacial. Entonces, si esas simetrías no se quiebran, ese punto de degeneración se mantiene. Eso es algo que es bien importante. Hasta acá preguntas. Profe, una pregunta. ¿Estos puntos donde chocan la banda de arriba con la de abajo corresponden a los límites de la zona de Brillouin? Los
puntos corresponden a los límites, sí, están en los límites de esta celda de Wigner Sites en el espacio recíproco, que es la zona de Brillouin. ¿Se acuerdan que era un hexágono, es el que está acá en el plano? Claro, ¿y eso es solo coincidencia o siempre va a suceder de esa forma o similar? En el caso de este material ocurren ahí y eventualmente a estos puntos uno los podría desplazar si uno al material lo tortura de alguna forma, como por ejemplo estirarlo o hacerle cosas. Pero en el material así con la estructura pristina como la dibujamos, que está justo ahí. Profe, Sí, usted dice que el punto de Irak está protegido por simetría, sí, pero yo en otro sólido, no necesariamente un aislante, en sí. un semiconductor, puedo tener una simetría de reversión temporal o de traslación espacial y no sé si está ese punto. Y no, claro, en general los puntos de Dirac no se encuentran en todos los materiales. Este punto particular que tiene esta forma donde la relación de dispersión es cónica y que tiene otra propiedad que vamos a ver ahora, que eso es lo que realmente hace que sea un punto tipo Dirac, eh, son muy peculiares, no ocurren en cualquier material y de hecho fue uno de los motivos que trajo mucho interés al área al inicio, tener una posibilidad de realizar este tipo, la física de estos puntos en este material. En general, si tengo degeneraciones en un sólido cualquiera, lo más probable es que esas degeneraciones sean accidentales. Pero entonces una condición para que aparezca el punto es que existan estos dos tipos de simetría, pero no son suficientes. Exacto, exacto. El punto, una vez que está protegido por estas dos simetrías. Ah, ok, ya. Ese es o sea, una vez que está el punto, tiene una propiedad interesante que es que no es accidental, está protegido por estas dos simetrías. Pero dependiendo del sólido, en general es algo que no lo tengo. Son algunos materiales los que lo exhiben. Ok, gracias. Otra pregunta es, esta protección por estas dos simetrías es algo que, bueno, uno lo puede probar, por supuesto, y va a estar en algunos ejercicios, pero una de las suposiciones que uno hace es que no hay interacciones. Entonces, una pregunta muy relevante es qué pasa uno si tiene interacciones relevantes, como podría ser, por ejemplo, eh, bien, Benjamín pregunta por protegido si se entiende que es robusto a imperfecciones en el material. Sí, esencialmente que si estas simetrías no se quiebran, ese punto de esa degeneración está ahí y se mantiene. Entonces tiene un grado de robustez eh, debido por cambios que pueda hacer en el material o lo que se me ocurre. Mientras yo no quiebre estas simetrías, ese punto está ahí. Ahora, les estaba comentando que una de las cosas que uno supone para deducir esto es que las interacciones no son relevantes. Sin embargo, como conversamos también la clase pasada, las interacciones siempre están y uno se puede preguntar hasta dónde eh, juegan un rol acá. Y, y de hecho, muy cerca del punto de Dirac, lo que ocurre es que uno tiene muy poca densidad de portadores. Entonces, si uno tiene un electrón, hay muy pocos otros electrones que están dando vueltas. Entonces, son pocos también los electrones que pueden estar apantallando las interacciones. Y en ese sentido uno podría pensar en que las interacciones podrían estar exacerbadas. Y entonces una pregunta importante es qué ocurre en el material verdadero. ¿Será que las interacciones cambian este esquema y esta relación de dispersión simple que dibujamos no se ve nunca? ¿O qué ocurre? Experimentos hechos ya hace algunos años, que están referenciados acá, Elías y colaboradores en la Universidad de Manchester, eh, mostraron hace algunos años que si existe una brecha energética alrededor del punto de Dirac, entonces está a una escala inferior a 0,1 mil electronvoltios, que es hasta donde ellos llegaron a acercarse al punto de Dirac. O sea que realmente si existiera algo que cambie este esquema debido a interacción, por ejemplo, electrón-electrón, está en una escala inferior a 0,1 mil electronvoltios, que corresponde realmente a una temperatura muy pequeña.
Preguntas hasta acá, dudas. Vale, vamos a continuar entonces. Ahora, apenas uno tiene fíjense que acá al hacer este zoom alrededor de esta zona, esencialmente lo que uno podría hacer es empezar a pensar en una descripción efectiva alrededor de ese punto. Entonces, uno lo que puede hacer es desarrollar la relación de dispersión alrededor de ese punto y obtener un hamiltoniano aproximado. Por ejemplo, alrededor de K+, que es uno de estos puntos. Otra cosa que no mencioné antes es que estos puntos, el negro y el blanco, son no equivalentes, porque entre sí no están conectados por un vector de red recíproca. Los blancos entre sí, como por ejemplo este y este, sí están conectados por un vector de red recíproca, entonces son equivalentes. Entonces hay tres que son equivalentes entre sí y otros tres que son equivalentes entre sí, pero hay dos no equivalentes, que son K más y K menos. Alrededor de K más, si hago una aproximación, puedo ver que puedo escribir el hamiltoniano efectivo como está acá, en términos de una velocidad de Fermi, que es la pendiente de esta dispersión, y aparecen Kx y Ki escritos de esta forma. Esto esencialmente emula lo que ocurre con fermiones tipo Dirac en mecánica cuántica relativista. Sin embargo, acá no hay velocidades grandes, son velocidades de Fermi que son más pequeñas. Preguntas hasta acá. Ahora, fíjense que este hamiltoniano efectivo, esta descripción alrededor de este punto que me la acabo de inventar porque tengo dos bandas y puedo hacer algo simple y verificar, también al ser un hamiltoniano 2×2 lo puedo desarrollar en matrices de Pauli, como estas que están acá, y escribirlo de manera un poco más simple. Después de un poco de álgebra, lo que llego es que, por ejemplo, alrededor de este punto K+, puedo escribir el hamiltoniano en términos de eh, un vectorcito con las tres matrices de Pauli, que es este sigma, producto escalar o interno con P, ¿sí? Que es esencialmente H barra K. Entonces es un operador de pseudo momento. Entonces fíjense que esto tiene una forma bien particular, tiene la forma de un producto interno. Entonces lo que vemos es que el vector de estado tiene una estructura de spinor. Como les decía, la relación entonces que tenemos para estas partículas corresponde a algo muy parecido a lo que uno tiene en mecánica cuántica relativista, para partículas con masa en reposo nula, pero acá la velocidad es relativamente baja. Es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo, entonces bastante inferior a la de la luz. O sea que es como si se comportaran como partículas, eh, es como si fueran partículas relativistas, pero no es que lo sean, se comportan como. Por eso Andre Geim siempre dice que el grafeno es como tener el CERN sobre un escritorio, porque ahora uno puede emular estas propiedades con este material. ¿Preguntas, dudas? Dijo que los puntos estos no eran equivalentes como los blancos con los negros, ¿cierto? Los Como blancos cuando con los exactos, no son equivalentes. puedo hacer una descripción efectiva como, o sea, este hamiltoniano efectivo como que es distinto como en cada punto entonces como de los que Muy, no son. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, efectivamente son diferentes. Uno es el dagado del otro, porque el hamiltoniano global tiene que cumplir, no hay ninguna interacción que quiebre simetría de reversión temporal. Entonces lo que termina ocurriendo es que el H en K menos es el dagado del H en K más, en esta base que estamos usando acá. Ya, Sí. Eh, Acaban de hacer, creo, una pregunta, déjenme en el chat. Vamos a ver. Benjamín pregunta, que los electrones son con masa en reposo nula. Buena pregunta, está bien que traigan ahora esto.
En realidad no, los electrones tienen la masa del electrón, no hay nada raro, no se preocupen. Pero se comportan, este hamiltoniano efectivo, que es una expansión alrededor del punto de Dirac, es, eh, tiene la misma forma, este hamiltoniano de acá tiene la misma forma que el que uno obtiene si describe partículas relativistas con masa en reposo nula, nada más que acá en lugar de tener la velocidad de la luz, uno tiene una velocidad más baja, que es la velocidad de Fermi. Pero es un comportamiento análogo, no es que los electrones tengan masa de reposo nula o las excitaciones acá correspondan a partículas, es un análogo. No sé si eso resuelve la pregunta. Vale. Profe, me quedó una duda sobre, claro, uno se pone en este punto de Dirac y trata de hacer una expansión. Sí, Por ahí yo veo que puedo expandir, por ejemplo, la función energía en exacto. función de cada clic ahí. Y ahí, ¿cómo me devuelvo para tener el hamiltoniano? Ujú. Esa es mi duda. Fíjense que lo que hago es, buena pregunta, vamos a volver un poquito atrás, vamos a volver vamos a volver acá, acá. Fíjense que estas ecuaciones se acuerdan que las obtuvimos recién haciendo el juego este tipo batalla naval. Sí, 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 sí. Acá yo podría reescribir esta ecuación como un H efectivo 2 por 2 por CACB igual a E sub K CACB. Claro, claro. Este H efectivo es una matriz 2 por 2 complicada, pero ahora lo que puedo hacer es desarrollar esa matriz para K próximos a K más o K menos. Ah, ok. Y de ahí puedo Ya. sacar el hamiltoniano efectivo este que estoy escribiendo. Pero muy bueno que preguntaste así ahora, porque eso no lo dije explícitamente y ahora va a quedar más claro. Más Muchas preguntas, gracias. de nada, más preguntas. Tengo un problemita que no me doy cuenta que es hacia adelante o hacia atrás con esto y por eso voy y vuelvo de manera errática, pero lo voy a mejorar. Sí, Matías me dice si puedo repetir lo último. El compañero lo que acaba de preguntar es eh, cómo llego a expandir, porque él veía claro cómo puedo expandir en las autoenergías alrededor del punto K, pero cómo hago para expandir el hamiltoniano. Bueno, para expandir el hamiltoniano lo que hago es vuelvo al cálculo que hicimos antes con la batalla naval, a estas dos ecuaciones de acá, y esto las escribo de forma matricial. A esto lo voy a escribir como un h de k, que es una matriz 2 por 2, por un coeficiente que es el del estado de Bloch, que es CACB, igual a epsilon k por CACB. Este h de k es una matriz complicada, ahí tengo la solución exacta. Pero ahora lo que puedo hacer es eh, a ese h de k hacer un Taylor alrededor de k más y k menos y expandirlo. Y una vez que hago eso, obtengo un hamiltoniano efectivo 2 por 2 que es este que está acá. Espero que eso, no sé si resuelve la pregunta, Matías. Si no, se puede repreguntar y lo vemos de otra forma. O Perfecto. sea, es como tomar la matriz como reducida, que es como los que representan como los átomos A y los átomos B, como En el cristal, ¿no? Una vez que usamos Bloch. ya, y expandir esa matriz. Exactamente. Yo ahora lo que hago es esa matriz tiene funciones de K en los elementos. Ya, Ahora desarrollo esas funciones de K alrededor de K más y K menos. Lo que es crucial es que acá estamos eligiendo el cero de energía, coincide justo con el punto de Dirac. Entonces, cuando voy a hacer mis desarrollos y evalúo justo en los puntos estos de Dirac, esas funciones, eh, la energía va a valer cero y es algo que puedo usar para ayudar. gracias. De nada. Vale, esta forma que tiene este hamiltoniano efectivo, este sigma escalar t, es bien particular y da lugar a una propiedad que está atada a muchas cosas interesantes que uno ve en el grafeno. Tiene que ver con algo que uno llama quiralidad. Primero, el hecho de que sea un hamiltoniano 2 por 2, entonces los autoestados tengan estructura de espinor, nos hace pensar en que podemos hablar de una especie de pseudo-spin. No es un spin verdadero, pero es como si fuera un spin debido al grado de libertad interno, tener estas dos eh,
este grado de libertad AB. Ahora, existe otra cosa que es interesante, que es lo que uno llama, estos puntos de Dirac tienen una propiedad que uno llama quiral. El ejemplo más simple de algo quiral es el de las manos. Piensan en las manos, esencialmente son objetos quirales, que son como una especie de espejo una de otra, ¿no? Y a veces, bueno, eh, puede ser más o menos simétrica, pero tienden a ser relativamente simétricas. Entonces hay objetos que son quirales, que son estos que uno distingue cuando uno hace esta reflexión, y hay otros que no son quirales, como estos que están representados acá. En el caso del grafeno tenemos este punto K más y este punto K menos que son no equivalentes. Como bien decían antes, en relación a la pregunta, el hamiltoniano para cada uno de estos no son iguales en esta base. Uno es el dagado del otro. Y al hacer eso lo que ocurre es que se invierte hacia dónde apunta el pseudospin. Cuando uno va a considerar un hamiltoniano y el otro, lo que ocurre es que en un caso, fíjense que en el punto K+, que es lo que les acabo de mostrar, el pseudospin apunta en la misma dirección que el pseudomomento, o sea, la proyección del pseudospin sobre el pseudomomento, si tomo, por ejemplo, energía positiva, va en la misma dirección. ¿Qué es esto que está dibujado acá? Apunta hacia afuera. Si tomo ahora lo que corresponde al otro cono, no equivalente, el K-, apunta en la dirección opuesta, para energía positiva. Entonces, esta propiedad de quiralidad existe, los conos tienen esta propiedad de que son quirales. Si uno apunta en una dirección, el otro apunta en la otra. Y eso es algo bien, bien interesante, una propiedad simple, pero que da lugar a cosas que son algo sorprendentes. Por ejemplo, algo que uno ve en mecánica cuántica relativista es que es un fenómeno que se llama tunelamiento de Klein. En el contexto de la física de nanotubos de carbono, que tienen una estructura muy similar a la del grafeno, esto se conocía y la gente lo llamaba ausencia de backscattering o ausencia de retrodispersión. En este caso yo lo que estoy dibujando es, fíjense que tengo los electrones que se mueven hacia la derecha, electrones que se mueven hacia la izquierda. ¿Por qué digo que hacia la derecha o hacia la izquierda? Es por la velocidad del grupo, en un caso la pendiente de la relación de dispersión es positiva, en el otro es negativa. Eh, Fíjense que acá el pseudospin apunta hacia la derecha, acá apunta hacia la izquierda. eh, entonces tengo esta propiedad ahora que está ahí construida de la quiralidad y qué pasa con el pseudospin cuando tomo uno de los conos. Ahora, si yo pienso en que, por ejemplo, me voy a armar una especie de barrera de potencial con este material, entonces tengo un pedazo de grafeno con un potencial, otro pedazo con otro potencial, y en el medio pongo un potencial distinto, por ejemplo, más alto, y armo una barrera. Ahora, lo que va a ocurrir es que supongamos que estoy a la energía que está acá con la línea de puntos. ¿Sí? Esta energía que está con la línea de puntos. Tengo un electrón que viene de izquierda a derecha, como este. Ahora, ese electrón, fíjense que en principio podría ir a este estado que está acá o podría ir al otro estado que está del otro lado en la curva verde. Ahora, algo que es crucial es que si estas interfaces son adecuadas, entonces para ir de rojo a rojo, yo estoy conservando la proyección del pseudospin sobre el pseudomomento. En cambio, si voy de rojo a verde, estoy dando vuelta el pseudospin. Y eso es algo que en principio, a menos que tenga alguna interacción que me permita hacer ese flip del pseudospin, no va a ocurrir. Entonces eso se traduce a que no puedo tener retrodispersión. Porque para tener retrodispersión tendría que tener algún elemento en el hamiltoniano que me permita hacer un flip al pseudospin. Entonces lo que ocurre es que si estoy muy cerca del punto de Dirac, voy a tender a no tener retrodispersión. Voy a tener ausencia de retrodispersión por el hecho de que este hamiltoniano tiene esta propiedad en la cual el pseudospin y el pseudomomento están conectados.
Eso es lo que se llama Klein tunneling en física de partículas relativistas y es algo que se observó experimentalmente en grafeno y es una confirmación muy linda de algo que sería muy difícil de hacer experimentalmente. Esto tiene muchas consecuencias. Eh, Ahora lo que va a ocurrir es que los electrones en el grafeno cerca del punto de Dirac siempre que haya dispersión tienden a dispersarse hacia adelante y no hacia atrás. Entonces hay muchas propiedades asociadas a conductividad que son muy interesantes, lo mismo con los nanotubos que tienen una estructura muy parecida. Si piensan en los nanotubos de carbono, si el diámetro es suficientemente grande, entonces uno tiene esencialmente un plano y es muy parecido al grafeno. Preguntas, hasta acá dudas. Esto probablemente necesiten pensarlo un poquito para digerirlo, eh, pero realmente no es mucho más que eso y es un resultado bien fuerte. Acá estoy pensando siempre en incidencia normal sobre sobre esta barrera, sobre este defecto. Si no tengo incidencia normal, entonces esto va a cambiar y va a haber todo un patrón que depende angularmente, pero que acá no voy a entrar en muchos más detalles. ¿Preguntas, dudas? Aquí la razón por la que uno de estos pares de conos está subido respecto de los otros es Sí, porque hay alguna imperfección, algo así. es porque me armé esta barrera. Si se fijan acá en el esquema, perdón, ahí ven el cursor, eh, ven que hay una barrerita. Entonces lo que se me ocurrió hacer es hacer el análogo de lo que uno haría en mecánica cuántica 1, de poner una barrera de potencial y ver qué pasa, pero ahora lo que hago es tengo el material con un determinado entorno que hace que tengo los niveles en una posición y ahora cuando me muevo espacialmente esos niveles se desplazan. Eso se puede lograr, por ejemplo, en un dispositivo con lo que uno llama un voltaje de compuerta, un gate. Ok, pero por algún factor externo logré subir ese nivel. Exacto, y entonces ahora lo que logro es espacialmente tengo una zona donde tengo un dado nivel, después lo subo y después lo vuelvo a bajar. Y así emulo una barrera. Profe, pero ese en el sentido o en el espíritu de teoría de perturbaciones para que la base no cambie. Tiene que Es, ser pequeño ese nivel que subo. o sea, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, eh, uno lo que puede hacer es poner un dieléctrico debajo del material y después poner un voltaje y de esa forma lo que hace de manera efectiva es subir todos los niveles o bajar. Sí, pero mi pregunta va, ¿cuánto yo tengo permitido subirlo para Sí. que la base no me cambie y la Ah, relación de dispersión no me cambie? bueno, lo que pasa es que esto estoy desplazando de manera homogénea todos los niveles y no estoy cambiando los orbitales iniciales porque esos orbitales tienen interacciones que son son de órdenes de magnitud más grandes que los que puedo mover con un dieléctrico y un voltaje de compuerta. Y Perfecto, vale, después, gracias. y después el hecho de que los niveles no cambien, que eso es importante, es porque estoy afectando solamente lo que serían los elementos diagonales en el hamiltoniano. Estoy corriendo la energía de referencia. Perfecto, gracias. Entonces eso conmuta con cualquier otro operador y por eso no estoy cambiando realmente, estoy solamente corriendo la relación de dispersión. No la estoy desplazando rígidamente. Más preguntas. Bien, esta ausencia de retrodispersión es un fenómeno bien interesante. eh, Da lugar a muchas cosas. Por ejemplo, en nanotubos de carbono uno sabe que si uno ve la característica corriente-voltaje y estos voltajes pequeños, uno tiene lo que se llama transporte balístico. Esencialmente, eh, las cargas pasan sin tener retrodispersión y de hecho cuando uno mira con más detalle, estas pendientes están muy cerca del límite cuántico permitido. Si uno va a voltajes más grandes, bueno, ahí pasan otras cosas, ahí la corriente satura y es porque empieza a entrar interacción electrón-fonón y son cosas, otros fenómenos que empiezan a
a tener un rol, ¿no? La interacción de los electrones con las vibraciones de la red. Se ven cosas como por ejemplo el análogo de un interferómetro Fabry-Perot en óptica, uno lo puede ver también en muestras de grafeno, donde esencialmente uno lo que está haciendo es ahora desplaza rígidamente los niveles en una determinada zona y ahora eso genera reflexiones tipo Fabry-Perot dentro, que es un fenómeno de interferencia que se puede ver en las propiedades eléctricas. Y eso se puede ver experimentalmente y se controla realmente mucho. Y estos son algunos experimentos que ha habido en esta dirección. Hay otros problemas fascinantes como el de la conductividad mínima del grafeno, que acá no voy a entrar mucho en detalle, que son realmente, fueron temas de debate durante muchos años. Entonces, como para hacer un resumen gráfico de lo que vimos hoy, partimos de esta estructura del grafeno, estructura tipo panal de abejas, donde armamos estos orbitales y nos dimos cuenta de que íbamos a usar orbitales tipo sp2 en el plano, orbital pz en la dirección perpendicular, y vemos que debido al traslape entre estos orbitales en átomos vecinos, hay un traslape mucho más importante entre los sp2 que entre los pz. Y eso hace que se forman estas bandas sigma que tienden a estar bien separadas entre sí. Y en el medio me van a quedar los estados asociados a la banda pi, que son los orbitales pz. Estas orbitales van a ser entonces lo que son más importantes eh, al momento de describir las propiedades electrónicas. Porque cuando uno vea propiedades electrónicas, en general van a ser propiedades de cosas que ocurren cerca de la energía de Fermi, y esa energía de Fermi eh, va a estar más cerca de donde están los orbitales pi y va a estar relativamente lejos de lo que son los orbitales, los estados sigma. Y uy, acá me quedó desplazado el punto de Dirac, que este punto rojo debería estar ahí justo en la intersección de estos conos. Eh, debería estar justo en la intersección de esos conos. En el punto, el vértice del cono, perdón. Entonces, si ahora uno ve la relación de dispersión, uno ve que están estas dos bandas que se tocan en estos 6 puntos. 3 de ellos son equivalentes entre sí, 3 y 3, entonces me quedan solo 2 puntos no equivalentes, que son K más y K menos en la notación que tengo acá. Entonces los blancos son equivalentes entre sí, los negros también. Y alrededor de esos entonces tengo un cono. Eh, eso y el punto del vértice es lo que uno llama un punto de Dirac. El comportamiento que uno tiene ahí, entonces se puede describir con un Hamiltoniano efectivo que tiene esta forma que encontramos. Después cuando vemos el otro cono asociado, vemos que entre sí esos dos conos tienen una propiedad de quiralidad. Entre ellos son como las manos. ¿No? Entre ambos están relacionados por simetría de reversión temporal. Entonces, como el sistema completo tiene que tener simetría de reversión temporal, un Hamiltoniano efectivo y el otro son endagados uno del otro. Y eso es una propiedad que es bien importante y que, como vimos, da lugar a estas cosas que mencionamos como ausencia de retrodispersión. Profe, yo quedé con una pregunta. Sí. Es que habla que un Hamiltoniano efectivo de Gamma es el dagado del otro, Sí. pero a mí me molesta el tema de que no sea Hamiltoniano hermítico, dado que hay una diferencia con el dagado. O sea, el Hamiltoniano completo es un Hamiltoniano que va a tener no 2 por 2, es muy buena pregunta. El Hamiltoniano completo va a ser un Hamiltoniano que tiene que ser estrictamente 4 por 4. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo que hago, lo que digo cuando escribo este H acá es alrededor de uno solo de los conos, pero tengo dos conos no equivalentes. Entonces tengo que tener 4 por 4. Entonces tengo uno de estos y otro. Ahora, para que globalmente esto tenga simetría de reversión temporal, lo que ocurre es que el otro tiene que ser el dagado del primero. Perfecto. Profe, esto como el HK más y el HK menos son como partes del Hamiltoniano, no es Sí, son como partes.
Es como si hiciéramos como en el espacio real, como la parte de los A y la parte de los B por separado. Es algo así, pero en este caso es el grado de libertad asociado a los estados cerca de una zona del, del espacio recíproco y otro alrededor de la otra zona. Ya, Y lo que ocurre es que si no hay procesos que me llevan de un cono al otro, como es lo que ocurre, de un cono no equivalente al otro, que es lo que ocurre, por ejemplo, si no tengo impurezas en el material, entonces puedo considerarlos por separado. Y eso es lo que uno hace cuando uno hace esta expansión alrededor de un solo cono. Pero si yo tuviera, por ejemplo, em, impurezas muy localizadas que sí me generan procesos que me llevan de un cono al otro, o sea, de una zona en el espacio K a la otra, entonces tengo que considerar este hamiltoniano completo que se va a formar con estos bloques y lo que sea la interacción entre ellos debido a las impurezas. Más preguntas. ¿Hay más dudas? Lo que les sugiero después, y esto va a ir un poco en las guías de problemas, es familiarizarse con este código que les contaba al principio, el Python Type Binding, eh, que es un código realmente muy útil que uno puede usar para simular las propiedades, las bandas, por ejemplo, de este material o de cualquier otro. eh, y es bastante interesante porque tiene además la posibilidad de ver gráficamente la red, uno puede generar las dispersiones, visualizarlas. Vamos a ver que nos sirve mucho también el contexto de aislantes topológicos porque nos permite calcular algunos invariantes con una plataforma que ya está implementada y es algo que se puede hacer en muy pocas líneas. Por ejemplo, uno en muy pocas líneas puede definir cómo es la red del grafeno, dónde están los orbitales, los hoppings es el nombre que uno da a estos saltitos entre posibles entre átomos, que son los que esencialmente un hopping es un elemento de matriz eh, en, en el hamiltoniano este que escribimos antes. Uno lo puede definir acá y esencialmente uno puede hacer muchísimas cosas. Uno puede elegir, estas son screenshots de la documentación, uno puede fijar entonces las interacciones, uno puede elegir algún camino en la zona Brillouin que uno quiere usar para dibujar la relación de dispersión, tiene después varias cosas que uno puede usar para dibujar. Estos son screenshots de capturas de pantalla de los ejemplos que hay muchísimos ejemplos y esencialmente uno hace un script en Python y con eso eh, puede esencialmente hacer muchísimas cosas, ¿no? Esto es por ejemplo un ejemplo de cómo se ven las energías a medida que uno se mueve en el espacio K entre el punto gamma, el K, el M, que son estos puntos típicos que uno define en sólidos. Uno también puede hacer el dibujo tridimensional, es bastante útil. Les recomiendo que miren un poco la documentación de Python Type Binding. Esteban también los va a ayudar con eso en la clase de problemas. Eh, ¿Más preguntas, dudas? Profe, Sí. Disculpe, dale nomás. ¿sabe si esta librería viene con Anaconda instalada? O sea, uno puede hacerse un entorno con Conda y de ahí instalar Python Type Binding encima, creo. Eh, Así que eso es algo que sí lo pueden hacer. Ahora, creo que no está en Conda nativo, porque esto creo que de hecho el instalador uno lo tiene que bajar y uno lo puede instalar en un entorno, pero creo que no está en un repositorio.